En esta clase vamos a conocer un objeto matemático que es fundamental para entender ciertos fenómenos de la naturaleza y también fenómenos artificiales que consisten en situaciones que numéricamente representan un valor muy pequeño o que no está, definitivamente que vale cero, y que tienen una alta intensidad en muy poco tiempo. Por ejemplo, como pasa con las fuerzas. Por ejemplo, aquí aparecen estos GIF cuando golpeamos una pelota de golf, ¿cierto? Ese golpe es muy fuerte, ¿ya? Es una fuerza que se aplica sobre la bola, pero es muy intensa, pero muy breve de duración en el tiempo. También en el segundo caso tenemos cuando las ruedas de un avión hacen contacto con la pista de aterrizaje y podemos ver ahí que ese golpe que se produce también es de muy corta duración, pero muy intenso. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando golpeamos un martillo contra un objeto. Cada golpe, ¿sí? Eh, es de alta intensidad, pero muy breve en el tiempo. También tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la electricidad, por ejemplo, un voltaje, podemos tener voltaje cero y en algún momento una alza de voltaje muy brusca, ¿ya? Y para poder representar matemáticamente todos esos fenómenos, existe en ingeniería una herramienta llamada la delta de Dirac, que no es propiamente tal una función como la que uno estudia en los cursos matemáticos iniciales, sino que es más bien una función que es llamada generalizada o también llamada distribución. ¿Y por qué no se le llama función como uno está acostumbrado a trabajar siempre? Es básicamente porque no toma valores reales. Esta función generalizada, llamada delta, toma dos valores. Tomas el valor cero cuando t es distinto de t sub cero, que es un valor que está fijo, ¿ya? Y va a ser infinito cuando t sea exactamente t sub cero, ¿ok? Entonces, este es un proceso que va a valer cero en todo momento, salvo en ese instante t sub cero, donde es muy intenso y su valor es infinito, ¿ya? Como no toma valores reales, entre otras razones, decimos que esto no es una función a valores reales y por lo tanto le vamos a llamar función generalizada o distribución, ¿de acuerdo? Ahora bien, puede ser que en parte de la literatura o en otras fuentes ocurra que se cometa un abuso de lenguaje y aún así a esta delta de Dirac igual le llamen función, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener presente que con todo el rigor matemático esto no es realmente una función, ¿ok? Pero sí, esta delta de Dirac puede aparecer en nuestros PBI, en nuestras ecuaciones diferenciales, entonces vamos a trabajar con ella y además esta distribución tiene transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace de la delta de Dirac es e elevado a menos a, donde a es el tiempo en donde se está produciendo este impulso de gran intensidad multiplicado por s. ¿Ok? Y cuando a valga cero, la transformada va a ser simplemente de la delta de Dirac en cero y la transformada será igual a uno. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será la transformada de Laplace de la delta de Dirac, delta evaluada en t menos 2? Acá entonces tenemos que utilizar a igual a 2 y entonces nos va a quedar e a la menos 2 por s. Y esa es la transformada de Laplace. Ahora, ¿cómo entendemos el comportamiento de delta en t menos 2? Toma dos valores. Esto es cero si t es distinto de 2 y es más infinito si t es igual a 2. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que la delta es una fuerza, por ejemplo. Una fuerza que vale cero en todo tiempo, t lo podemos pensar como el tiempo, en todo tiempo t, pero justo cuando t es igual a 2 segundos, por ejemplo, damos un golpe muy fuerte, un martillazo, por ejemplo. Y ese golpe se representa por el infinito. Y pasado ese tiempo de los 2 segundos, ya no hay más golpes, entonces sigue valiendo cero.
Entonces, si tratamos de hacer una representación gráfica de esta delta, si aquí está el tiempo t igual a 2, la delta lo que está haciendo es que vale 0 acá en todo momento y en el 2 vale infinito. No puedo graficar el infinito realmente, pero podemos pensar que es un valor muy grande y después vuelve a ser 0. ¿Ok? Entonces aquí un valor muy grande. De hecho, en programación a veces se trabaja con la delta de Dirac y con aproximaciones de la delta de Dirac mediante funciones continuas, ¿ya? O también funciones que son discontinuas, pero por pedacitos, ¿sí? Ahora, a lo que respecta a nuestra asignatura de ecuaciones diferenciales, para nosotros lo que va a ser relevante es solamente entender cómo está definida la delta, con estos dos valores, 0 e infinito. El salto infinito siempre se va a producir en el valor de a, que en la diapo anterior estaba como t sub 0, ¿ok? Y lo otro que nos va a interesar es la transformada de Laplace de la delta de Dirac, la cual aparece en nuestro formulario. Aquí está el listado de parte del formulario, es la fórmula número 9, que es la delta de Dirac. También, por supuesto, como transformada inversa, la transformada inversa de una exponencial es justamente la delta de Dirac, ¿ok? Así que veamos un ejemplo donde aparece la delta de Dirac, pero ahora en la resolución de un problema con valores iniciales. Vamos a resolver este ejemplo que está aquí. Dice, resuelve el siguiente PBI. Tenemos un PBI de orden 2, segunda derivada de i más 4 veces i igual a 4 veces la delta de Dirac en t menos 2pi. ¿Qué significa eso? Que esta delta vale 0 en todo tiempo, pero justo en el instante t igual a 2pi segundos, esto toma el valor infinito. Y posteriormente sigue valiendo 0. ¿De acuerdo? Y esto está sujeto a las condiciones iniciales, que i de 0 es 0 y la derivada en 0 también es 0. ¿Sí? Para poder resolver este PBI, acá necesariamente hay que usar la transformada de Laplace. Y para poder resolver esto, tenemos que aplicar la transformada a nuestra ecuación diferencial. Así que aplicamos la transformada. Eso es lo primero. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace a nuestra ecuación diferencial. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos queda transformada de Laplace de la segunda derivada de i más 4 veces la transformada de Laplace de i igual a 4 veces la transformada de Laplace de la delta de Dirac en t menos 2pi. Y ahora, con la ayuda del formulario que aparece aquí en el lado derecho, vamos a ir completando la información. Primero, necesitamos la transformada de Laplace de esta segunda derivada, la cual la tenemos aquí en nuestro formulario, solo que no está con la letra f, sino que está con y. ¿Ya? Así que vamos a usar esta fórmula de acá, pero cambiando todas las f por y. Entonces queda s cuadrado por la transformada de i. Recordar que la letra en mayúscula indica la transformada de Laplace de la función que está escrita en minúscula. ¿Ok? Entonces esto es s cuadrado por i evaluado en s menos s por la función y evaluada en 0 menos i' de 0. Entonces todo esto que está aquí en rojo corresponde a la transformada de la segunda derivada. Más 4 veces la transformada de i. Y la transformada del i es la función que estamos buscando, que es la solución de este PBI. La transformada del i simplemente queda con un cambio de notación como i de s. Y esto queda igual a 4 veces la delta de Dirac evaluada en t menos 2pi. Entonces aquí vamos a usar la transformada de la delta, y la transformada de la delta es esta exponencial, es e elevado a menos el a, que en este caso el a es 2pi, ese es el a que tenemos que usar aquí, 2pi, así que quedará e a la menos 2pi por s. ¿Ok? Ahora imponemos las condiciones iniciales, dado que ambas condiciones iniciales valen 0, estos términos desaparecen. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es s cuadrado por i de s más 4
i de s igual a 4e a la menos 2pi por s. Y luego lo que uno debe hacer es despejar la transformada de i. Como acá tenemos la transformada de i y acá también, vamos a factorizar por ella. La transformada de i, factor de s cuadrado más 4, queda igual a 4 por e a la menos 2pi s. Y ahora despejamos. Vamos a dividir por s cuadrado más 4. Entonces va a quedar 4e a la menos 2pi s partido por s cuadrado más 4. Y ahí tenemos despejada la transformada de Laplace. Y para obtener la solución de nuestro PBI, ahora lo que tenemos que hacer acá es aplicar la transformada inversa a ambos lados de esta igualdad. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Al aplicar transformada inversa, como en el lado izquierdo tengo la transformada de Laplace de I minúscula, al aplicar transformada inversa vamos a recuperar la función que estoy buscando, que es la solución de este PBI. Y esto va a ser la transformada inversa de 4e a la menos 2pi por s sobre s cuadrado más 4. Entonces ahora tenemos que buscar la transformada inversa para esa expresión que tenemos ahí. Y para esa transformada que tenemos ahí, vamos a usar esta propiedad que voy a señalar a continuación. Esta propiedad es clave para obtener esta transformada inversa. Esta que está puesta aquí, específicamente esta parte. Porque como pueden ver, aquí tenemos la transformada inversa de una exponencial por una expresión que depende de s, que es justamente lo que tenemos aquí. Tenemos una exponencial multiplicado por una expresión que depende de s. Lo vamos a escribir de mejor manera para que se aprecie mejor lo que estoy diciendo. Acá voy a escribir e a la menos 2 pi por s y vamos a multiplicar por la otra expresión, que es 4 sobre s cuadrado más 4. Entonces ahí podemos ver y confirmar de que tenemos una expresión como la que aparece aquí en nuestro formulario, donde el a vale 2pi, ¿sí? Positivo. Acá el valor de a es 2pi. Entonces, para encontrar la transformada inversa, en realidad aquí lo que tenemos que hacer es ocupar el segundo teorema de traslación. De hecho, esta fórmula completa que está aquí es lo que se conoce como el segundo teorema de traslación. Entonces, ¿cómo obtenemos la transformada inversa? El truco consiste en lo siguiente. Vamos a llamar a esta expresión que está aquí, a lo que acompaña a la exponencial, a esto le vamos a llamar f mayúscula. F mayúscula evaluada en S. ¿Ok? Que en este caso es 4 sobre S cuadrado más 4. Y lo que vamos a hacer es obtener f minúscula. La f minúscula depende del tiempo. La f mayúscula depende de s porque es la transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces la f minúscula es la transformada inversa de esta fracción que está aquí. 4 sobre s cuadrado más 4. Entonces yo necesito esta transformada inversa. ¿Cómo lo obtengo? ¿A qué transformada se parece? Podemos ver que se parece bastante a esta de aquí, a la transformada del seno. ¿Sí? Usando k igual a 2. Se parece bastante, pero tenemos que usar k igual a 2. Entonces, no me sirve que acá arriba haya un 4, sino que en realidad tiene que haber un 2. Así que lo que vamos a hacer es sacar este 4 de la transformada inversa. Nos va a quedar 4 veces transformada inversa. Arriba va a quedar un 1, pero vamos a hacer un cambio. Para que efectivamente esta sea la transformada del seno, si aquí está k cuadrado, que es 4, arriba tiene que ir solo k, que es 2. Así que aquí vamos a multiplicar por 2 en el numerador y en el denominador. El numerador dentro de la transformada inversa, el denominador fuera de la transformada inversa. Y así nos aparece justamente la transformada inversa del seno, con k igual a 2. Por lo tanto, esta f minúscula va a ser, bueno, 4 sobre 2 que da 2,
y esta transformada inversa es seno de 2t. ¿Ok? Ahora, ¿de qué me sirve poder hacer esto? Porque la idea es ocupar el segundo teorema de traslación para la inversa. Y lo que yo quiero es encontrar I de t. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro I de t? Que es la solución del PBI. Esto es, como tengo acá una exponencial por esta expresión que está aquí, el segundo teorema de traslación me dice que esto en realidad es f evaluado en t menos a, o sea, t menos 2pi, por el escalón unitario evaluado en t menos 2pi. ¿Ok? Donde la f de t es la que acabamos de encontrar, que es 2 seno de 2t. ¿Ok? Así que lo único que tenemos que hacer para esta parte de aquí, lo único que tenemos que hacer es cambiar el t, cambiar ese t, cambiarlo por t menos 2pi. Entonces nos va a quedar esto. Nos va a quedar 2 seno de 2t, pero el t lo vamos a cambiar por t menos 2pi. Y esto va a quedar multiplicado por el escalón unitario t menos 2pi. Y esa es la solución del PBI en términos de la función escalón unitario. Por supuesto que aquí podemos multiplicar este 2 por t y este 2 por 2pi, ¿ya? Lo podemos hacer, así que voy a escribir acá el resultado en términos del escalón. Nos va a quedar dos veces seno de 2t menos 4pi multiplicado por el escalón en t menos 2pi. Ahora, ¿qué hay que tener presente? El hecho de que me aparezca el escalón significa que esto va a quedar como una función por tramos. Porque recordar que el escalón toma solo dos valores. Toma el valor 0 si t está entre 0 y 2pi y toma el valor 1 si t es mayor o igual que 2pi. ¿Ok? Y por otro lado, también podemos reducir un poquito esto que está acá. Porque recordar que la función seno es periódica de periodo 2pi. Así que seno de 2t menos 4pi es lo mismo que escribir seno de 2t simplemente. Porque 4pi radianes, recordar que corresponde a dar dos vueltas completas a la circunferencia unitaria. Entonces, eh, sus valores no cambian. Así que eso es lo mismo que escribir 2 seno de 2t simplemente, multiplicado por el escalón. Así que ahí tenemos la respuesta reducida en términos de el escalón unitario. Y ahora esto lo podemos reescribir ahora como una función por tramos. ¿Cuáles son los tramos? Son los tramos que nos define el escalón, ¿ya? Entonces, ¿qué tramos vamos a considerar? El primer tramo es cuando t va entre 0 y 2pi. Y el segundo tramo es cuando t sea mayor o igual que 2pi. Así que, primer tramo con t de 0 a 2pi. ¿Qué pasa cuando t está entre 0 y 2pi? Nuestro escalón vale 0. Así que todo esto que está en verde, 2 seno de 2t, queda multiplicado por 0. Y eso nos da 0. Así que la función por tramos vale 0 en los tiempos que están antes de 2pi. ¿Ok? Por otro lado, para el otro tramo, que es cuando t sea mayor o igual que 2pi, nuestro escalón vale 1. La función se enciende y vale 1. Por lo tanto, esto que está en verde se multiplica por 1. Y lo que va a quedar es lo que está en verde. Y esta función por tramos corresponde a la solución de este problema con valores iniciales. ¿Ok? Así que, moraleja, importantísimo. Cuando nos aparezca la delta de Dirac, como tenemos que aplicar transformada inversa, sí o sí va a aparecer una exponencial en la transformada de Laplace. ¿Sí? Eso es porque la transformada de la delta es una exponencial. Después vamos a tener que aplicar transformada inversa. Así que sí o sí vamos a tener que ocupar
esta fórmula de acá del segundo teorema de traslación. Y al ocuparlo, sí o sí va a aparecer el escalón unitario. Por lo tanto, sí o sí, la respuesta final nos va a quedar como una función por tramos. Así que eso hay que tenerlo presente. Si en su ejercicio aparece la delta de Dirac, lo más probable es que la solución final del ejercicio sea una función definida por tramos. Y los tramos los define el escalón unitario que va a aparecer al aplicar transformada inversa. Bien, así que eso por un lado. Así que les invito a practicar todos los contenidos y ejercicios donde hayan PBIs, donde aparezca la delta de Dirac, para ir practicando estas propiedades. Vamos a pasar ahora a otro tema que corresponde al producto convolución, que es una operación especial que se puede hacer entre funciones que sean integrables, ¿ya? Para poder definir el producto convolución, generalmente se pide que estas funciones sean continuas por tramos para que la integral esté bien definida, o podemos ser un poco más restrictivos y pedir que sean continuas. Lo importante es asegurar de que exista la integral de Riemann. Entonces, para nosotros, con exigir que sea continua o continua por tramos, podemos definir el producto convolución, y el producto convolución de dos funciones f y g se define como una integral especial que ustedes ven aquí. Es una integral definida en el intervalo de 0 hasta t. ¿De qué cosa? La primera función la vamos a evaluar en una variable llamada w. ¿Ok? Esta variable w, que aparece varias veces en la integral, esta variable w es la variable de la integral. Es la variable de integración. Aparece otra variable también, ¿cierto? Una t, ¿ya? Pero esta t dentro de esta integral es una constante. ¿Por qué? Porque se está integrando con respecto a w, así que todo lo que sea distinto de w se asume constante. ¿Ok? Así que aquí esta t que aparece en el límite de integración en realidad es una constante. Solo se integra con respecto a w. Ahora, lo interesante aquí es que lo que se integra es la primera función, la función f, la evaluamos en w, pero la segunda función, que es la g, no la evaluamos en w, la evaluamos en t menos w. Y ahí multiplicamos e integramos. Y lo que vamos a obtener es una nueva función, y esa función se va a conocer como el producto convolución entre la f y la g. Para poder ilustrar esto y se entienda mejor, veamos el ejemplo que está más abajo. Lo vamos a hacer con dos funciones sencillas. Tenemos la función f, que es t cuadrado, y tenemos la función g, que es t, que es la función identidad. Nos piden encontrar el producto convolución entre f y g. Así que vamos a aplicar directamente la definición. ¿Cómo nos queda esto? La convolución entre f y g va a ser la integral desde 0 hasta t. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? La f la vamos a evaluar en w. Entonces aquí yo tengo f de t, vamos a anotar aquí, yo sé que f de t es t cuadrado. Así que al evaluarla en w, simplemente hay que cambiar el t por w. Va a quedar w cuadrado. Y la g, lo que hay que hacer es evaluarla en t menos w. Entonces, nuestra g de t es simplemente t, pero yo lo que necesito para la integral es evaluar en t menos w. Así que simplemente esta t que está acá la cambiamos por t menos w. Y nos queda así. Así que eso es lo que vamos a multiplicar aquí, t menos w, y esto es lo que debemos integrar con respecto a w. ¿Ok? Si se fijan acá, yo escogí como ejemplo funciones que son de tipo polinomio, ¿cierto? T cuadrado y t, porque integrar polinomios es algo más sencillo. Así que antes de integrar, vamos a multiplicar término a término. Vamos a calcular w cuadrado por t, nos va a quedar ahí w cuadrado por t, menos w cuadrado por w, que es w al cubo. Y ahora sí, vamos a integrar con respecto a w. Cuidado, si integro con respecto a w, la t es una constante. Bien, entonces, ¿cómo queda esto? Para integrar el primer término que aparece, como es con respecto a w, esto es lo que integro, el w cuadrado. La integral del w cuadrado es w al cubo tercios.
esta t es una constante, es como si t valiera 10, por ejemplo. Así que esa constante se mantiene, lo voy a escribir con otro color, esa constante se mantiene, esa constante t, y vamos a integrar con respecto a w. Entonces la integral de w cuadrado es w al cubo tercios, menos la integral de w al cubo. Aquí solo aparece w, ¿ya? Así que integramos con respecto a w, eso nos da w a la cuarta sobre 4. Y esto que está aquí hay que evaluarlo en los límites de integración. Evaluamos en w igual a t y en w igual a 0. ¿Ok? El t, este que está aquí, lo dejamos en paz, porque evaluamos en w porque integramos con respecto a w. Así que aquí nos queda t por, al evaluar primero en w igual a t, nos va a quedar t al cubo tercio menos t a la cuarta cuartos. Y al evaluar en 0, el w igual a 0, al reemplazar aquí nos da 0 y al reemplazar acá también nos da 0. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es que el producto convolución entre f y g viene siendo, esto va a ser un tercio de t a la cuarta menos un cuarto de t a la cuarta. Si sacamos la cuenta, acá el mínimo común va a ser 12, el t en el 12 cabe 4 veces, va a quedar 4 t a la cuarta menos el 4 en el 12 cabe 3 veces, por una queda 3 t a la cuarta, así que en realidad esto va a quedar t a la cuarta sobre 12. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué ocurre? El producto convolución entre t cuadrado y t nos da t a la cuarta sobre 12. Y ahí tenemos resuelto nuestra convolución. ¿Ok? La convolución lo que hace es medir de cierta manera cómo se están superponiendo las gráficas del t cuadrado con el t de una manera bastante especial, ¿cierto? Bastante engorrosa. Es completamente diferente al producto tradicional que uno conoce, ¿cierto? Porque, bueno, uno esperaría, ¿cierto? Que al hacer t cuadrado con t, eso nos dé t al cubo, ¿cierto? O algo parecido a t al cubo, pero no, es diferente. Nos dio algo totalmente distinto, que es t a la cuarta sobre 12, ¿ok? Así que es una propiedad especial que cumple propiedades especiales este tipo de producto, ¿ya? Y esas propiedades son las que aparecen aquí, ¿ya? Son estas cuatro propiedades las principales que se ocupan. Si tenemos tres funciones eh, continuas por tramos, una función f, una g y una h, en el dominio del 0 al infinito, y alfa es una constante, entonces se cumplen las siguientes propiedades. La que más uno suele ocupar es la primera. La primera nos dice que el producto convolución es conmutativo. ¿Qué significa eso? Que no nos importa el orden. A pesar de que aquí no se nota, ¿ya? Porque como el producto convolución es una integral, ¿cierto? Aquí tenemos que si yo hago el producto convolución de f con g, es lo mismo que hacer el producto convolución entre g y f. Eso sí, como al calcular convolución hay que hacer una integral, a veces es más conveniente trabajar en un orden en comparación al otro, por cómo va a quedar la integral que hay que resolver, ¿sí? La segunda propiedad es una propiedad que se le llama asociatividad, porque resulta que si yo quiero hacer la convolución entre tres funciones, entonces yo puedo agrupar. Por ejemplo, puedo agrupar la segunda con la tercera y luego hacer convolución con la primera, o bien hacer convolución entre las dos primeras y el resultado luego hacerlo convolución con la tercera. Y el resultado no va a cambiar. Y bueno, estas dos propiedades que están aquí, uno las puede hacer igual con el producto convencional. Bien. Para la tercera, tenemos una especie de distribución aquí. O sea, si tengo f con una convolución a una suma, entonces podemos hacer convolución con la g y después convolución con la h, que es lo que se hace aquí. Se distribuye la f y se mantiene la convolución y tenemos que separar con la suma porque es la operación que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Y por último, si llegamos a tener una constante delante de un producto convolución,
entonces esa constante puede entrar a cualquiera de las dos funciones. Puede acompañar a la f y luego hacer convolución con g, o bien la constante puede entrar a la función g y hacer la convolución con la f, y eso se explica básicamente porque la convolución es una integral. Y acuérdense que si uno tiene una constante delante de una integral, la constante puede entrar a la integral o salir como quiera, ¿ya? Así que eh, es por eso que se cumplen esas propiedades que tenemos aquí. Ahora, la buena noticia es que para nuestra asignatura nosotros no nos vamos a desgastar calculando integrales, ¿ya? En general, calcular integrales para una convolución es una tarea que es bastante complicada. Piensen, por ejemplo, en que a mí se me ocurra tomar, por ejemplo, f de t igual a t elevado a 6 y g de t, por ejemplo, seno de 4t. ¿Cómo quedaría el producto convolución entre f y g? La integral no es tan simple como en el ejemplo que vimos antes. Me quedaría integral de 0 hasta t. La f, que está aquí, la tengo que evaluar en w. O sea, va a quedar w elevado a 6. Y la función g, que aquí está evaluada en t, la tengo que evaluar en t menos w. O sea, acá el t hay que cambiarlo por t menos w. O sea, aquí va a quedar seno de, si distribuyo, va a quedar 4t menos 4w. Y esa integral no es para nada sencilla. Para nada sencilla. Es muy tediosa de hacer porque tenemos una trigonométrica por un polinomio acá de grado 6. Entonces, al integrar con respecto a w ahí, vamos a tener que integrar por partes, yo creo que por lo menos unas 6 veces. Entonces, en términos operativos, no es para nada conveniente. Entonces, en realidad, lo que nosotros queremos hacer es, en caso de que aparezca un producto de convolución, no lo vamos a calcular, sino que lo vamos a dejar expresado como convolución, y lo que sí va a ocurrir es que vamos a poder hacer la conexión que esto tiene con la transformada de Laplace y las ecuaciones diferenciales, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con las ecuaciones diferenciales? ¿Qué tiene que ver esto con la transformada? Resulta que eh, existe una propiedad bien interesante que cumple la transformada de Laplace con el producto de convolución, que la vamos a ver en breve, ¿sí? Antes de eso, o no, ahora viene el teorema de convolución, ¿ya? Resulta que nosotros vimos que la convolución separa la suma, perdón, la transformada de Laplace, ¿ya? La transformada de Laplace separa la suma. O sea, si yo tengo una función sumada con otra, yo puedo descomponer. Me queda la transformada de la primera función más la transformada de la segunda función. Yo eso lo puedo hacer con la suma. Con la resta también lo puedo hacer, pero con la multiplicación no se puede, ¿ya? O sea, si yo quisiera hacer la transformada de Laplace de f por g, ojo, esa es la multiplicación común y corriente, la que uno conoce de toda la vida, ¿ok? Y nos encantaría, ¿cierto?, poder hacer esto. Transformada de la f por transformada de la g. Pero lamentablemente esa propiedad es falsa. Esta roja que está aquí, esa es mentira. No se cumple. La transformada de Laplace solo nos separa la operación suma y resta, la multiplicación no la separa. ¿Por qué no? Porque son integrales y la integral no separa la multiplicación. Y la división tampoco. O sea, si yo quiero la transformada de una fracción, no puedo separar las transformadas en numerador y denominador. Tampoco se puede. Pero aquí viene el gran teorema, que es el teorema de convolución. Resulta que con este producto extraño que hemos definido, que es el producto convolución, la transformada de Laplace sí la separa. Y eso es lo que aparece aquí. Entonces, miren, si yo tengo f y g minúsculas, que son funciones continuas, funciones que dependen del tiempo, estas dos funciones tienen transformada de Laplace. Estamos suponiendo que esa transformada es la f mayúscula y la g mayúscula, respectivamente.
Entonces, si calculamos la transformada de Laplace de este producto convolución, entonces simplemente yo tengo que multiplicar las transformadas de Laplace. ¿Ok? Entonces, esta estrella que aparece aquí, esa, indica convolución. ¿Ok? Sin embargo, esta que está aquí es una multiplicación de las transformadas y ese es el producto convencional o usual. De hecho, ahí si quieren podemos poner el puntito de multiplicación. ¿Ok? Entonces, repito, la transformada de Laplace jamás nos separa la multiplicación usual. La que separa es el producto convolución. ¿Ya? Y viceversa. Para la transformada inversa, si tenemos la transformada inversa de una multiplicación de transformadas de Laplace, entonces eso va a ser la convolución de las transformadas inversas. F convolución G. Veamos un ejemplo, que es el ejemplo que nosotros calculamos recién, que fue el producto convolución entre, entre t cuadrado y t. Si yo quiero calcular la transformada de Laplace de este t cuadrado con t, lo puedo hacer de dos formas. Nosotros calculamos esta convolución. La hicimos, ¿cierto? Aquí está. La transformada de Laplace de t cuadrado con t es t a la cuarta sobre 12. En la diapo yo escribí esto, t con t cuadrado. Pero acuérdense que por propiedad, esto es lo mismo que t cuadrado convolución t. En la convolución se puede cambiar el orden y se mantiene el resultado, ¿ya? Así que esta convolución sabemos que es t a la cuarta sobre 12. Entonces, calcular esto es calcular la transformada de Laplace de t a la cuarta sobre 12. Este 12 que está en el denominador puede salir como 1 sobre 12 y calculamos la transformada de Laplace de t a la cuarta. Para calcular esa transformada de Laplace tenemos que recordar que de nuestro formulario la transformada de t elevado a n, con n los naturales, es siempre n factorial partido por s a la n más 1. Entonces aquí tenemos que usar esta propiedad con n igual a 4. Así que nos va a quedar 1 sobre 12, 1 sobre 12 por 4 factorial partido por s elevado a 4 más 1, que es 5. ¿Ok? Y recordar que el 4 factorial en realidad es 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Eso es 4 factorial sobre s a la quinta. Y bueno, 4 por 3, 12. Ese 12 se cancela con el 12 de abajo y sobrevive arriba el 2 por 1, que es 2. Y eso nos da el resultado final, que es 2 partido por s a la quinta. Esa es, esa es la transformada de Laplace del producto de convolución entre t y t cuadrado. Y acá nosotros lo hicimos calculando la convolución. Aquí. Calculamos la convolución. Pero para verificar de que el teorema es cierto, lo podemos hacer con el teorema de convolución. Entonces, ¿qué dice el teorema de convolución? Si yo quiero calcular la transformada de Laplace del t con el t cuadrado, el teorema de convolución, que es el que está escrito arriba, el teorema de convolución dice, bueno, simplemente multiplique las transformadas. O sea, la transformada del t con la transformada del t cuadrado. Así que aquí vamos a tener que aplicar esta fórmula que está aquí dos veces, primero con n igual a 1 y luego con n igual a 2. La transformada del t, esa es, si reemplazamos, va a quedar 1 sobre s al cuadrado. Esa es la transformada del t. Y la transformada del t cuadrado es esta misma, pero con n igual a 2, va a quedar 2 factorial, que es 2, partido por s elevado a 2 más 1, que es s al cubo.
Entonces ahí tenemos escritas nuestras transformadas y si multiplicamos nos va a quedar 2 partido por S elevado a 5. Y obviamente se llega al mismo resultado, ya sea calculando la convolución o bien usando el teorema de convolución. En este curso va a ser fundamental que podamos usar el teorema de convolución, ¿ya? Porque como les explicaba hace un rato, calcular una convolución tratando de resolver la integral puede ser una tarea demasiado pesada, incluso imposible de hacer en muy poco tiempo, ¿ya? Así que el camino pasa por aplicar el teorema de convolución, ¿sí? Y esto es porque va a suceder de que a veces en las ecuaciones diferenciales van a aparecer productos convolución. Y ahí entonces tenemos que saber reconocerlo y ahí resolverlo aplicando la transformada de Laplace. Y eso lo veremos en futuras sesiones. Bien, vamos a ver la última propiedad para hoy, ¿ya? Que es la transformada de Laplace de una integral, ¿ya? Que en el fondo viene siendo un caso particular del producto convolución que hemos visto recién, ¿ya? eh, podemos calcular la transformada de Laplace de una integral de una función, ¿ya? Si estoy integrando una función f minúscula, ¿ok? La integral aquí está en variable w y los límites de integración van entre 0 y t, podemos calcular la transformada de Laplace de esto. Esta integral que está aquí es un producto convolución. Es básicamente el producto convolución entre la función f, evaluada en t, con la función constante igual a 1. Entonces, usando el teorema de convolución, la transformada de esta convolución es la transformada de la f, que es f mayúscula, multiplicado por la transformada del 1. Y nosotros vimos hace un tiempo que la transformada de la función constante igual a 1 es 1 partido por s. Entonces, al multiplicar la f mayúscula por 1 sobre s, aparece esa fórmula f de s partido por s. ¿Ok? Y al mismo tiempo, si queremos calcular la transformada inversa de alguna expresión partido por s, y esa expresión es una transformada conocida, entonces podemos integrar la función f en variable w y vamos a obtener la transformada inversa. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Acá, por ejemplo, me piden calcular la transformada de Laplace de la integral de el escalón unitario evaluada en t-4. ¿Ya? Entonces aquí nuestra f minúscula evaluada en w viene siendo el escalón, evaluada en w menos 4. Eso significa que la función con la que se está trabajando, la f de t, corresponde a ser el escalón evaluado en t menos 4. Y resulta que este escalón tiene transformada de Laplace conocida. La f mayúscula es la transformada de Laplace del escalón en t-4. Y eso, recordar que, lo voy a anotar aquí, la transformada de Laplace de un escalón es siempre e a la menos as dividido por s. O sea, en este caso es e a la menos 4s partido por s. ¿Ok? Entonces ahora vamos a poder aplicar la transformada de la integral. Entonces nos va a quedar lo siguiente. La transformada de la integral de 0 hasta t del escalón evaluada en w menos 4 es la siguiente. Ahí va a quedar w menos 4 en dw. Esa transformada es, por la propiedad, es f de s partido por s. O sea, este es nuestro f de s, va a quedar partido por s. Y eso por propiedades de fracciones es simplemente e a la menos 4s
partido por S cuadrado. Así que esa es la transformada de Laplace de esta integral que tenemos ahí. Finalmente, lo que vamos a hacer es la siguiente actividad. Aquí nos presentan distintas integrales. De hecho, la primera está resuelta. No es nuestro objetivo resolver las integrales propiamente tal, sino que a partir de la integral que aquí aparece, tenemos que reconocer la convolución que se está representando y luego aplicar la transformada de Laplace mediante el teorema de convolución. Entonces, en la primera, fíjense, tengo la integral de 0 hasta t de w cuadrado por coseno de t menos w. Tenemos que recordar que la convolución de dos funciones, una f de t con una g de t, es siempre la integral de 0 hasta t de una función que depende solo de w. Una función f que esté evaluada en w y está multiplicada por otra función, una g, que esté evaluada en t menos w. Y eso se integra con respecto a w. Entonces, ¿cómo yo puedo convertir la integral en un producto convolución acá? Acá me dicen que esto es t cuadrado por coseno de t. ¿Por qué pasa eso? Fíjense que acá en la integral tenemos dos funciones, ¿cierto? Tenemos el w cuadrado y tengo el coseno evaluado en t menos w. Entonces, lo primero que yo recomiendo identificar es la expresión que dependa solo del w. Fíjense aquí, aparece el w al cuadrado y aquí también aparece el w, pero aparece el t también. No me sirve que aparezca el t, tiene que aparecer solo el w. Así que este w cuadrado, ese va a ser nuestro f de t. Entonces, en este caso, f de w va a ser w cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál es f de t? Simplemente cambiamos el w por un t. Nos va a quedar t cuadrado. Y por eso que la función que aquí aparece es t cuadrado. ¿Ok? Mientras que la segunda función tiene que estar evaluada en t menos w. Y si se fijan, este coseno está evaluado en t menos w. Así que esa es g evaluada en t menos w. Es em, coseno de t menos w. Y ahora necesito la función g evaluada en t. ¿Cómo obtengo la función g evaluada en t? Lo que tengo que hacer es cambiar el t menos w, lo vamos a anotar así, el t menos w lo tengo que cambiar por una t. Es decir, queda simplemente coseno de t. Y por eso que la segunda función que aparece aquí en la convolución es coseno de t. Ahora, ¿cómo queda la transformada de Laplace de esta convolución? Es lo mismo que la transformada de Laplace de esta integral que está acá, ¿sí? Pero con el teorema de convolución nosotros ya sabemos que es la multiplicación de las transformadas. ¿Cuál es la transformada de t al cuadrado? Esa es 2 partido por ese cubo. Y la multiplicamos por la transformada del coseno. La transformada del coseno es s sobre s cuadrado más 1 y simplemente multiplicamos. Acá esta s se cancela con el cubo, queda al cuadrado entonces, y en el numerador queda solo el 2. Así que queda 2 partido por s cuadrado más 1. Y ahí obtenemos esa transformada de Laplace. Y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero con las otras tres integrales que aparecen más abajo, ¿sí? Recordar entonces, para la segunda, siempre tenemos que identificar las funciones f y g, donde la f depende solo de w y la g depende de t menos w. Entonces fíjense que aquí en esta integral tenemos una delta de Dirac, aparece el t y el w, no me sirve, ¿cierto? Necesito que aparezca solamente w y eso ocurre en la función seno, porque aquí tengo seno de 3w. Así que en este segundo caso, esta que está aquí es f evaluado en w. ¿Ya? Así que f evaluado en w para el segundo caso es seno de 3w. Por lo tanto, nuestra f de t va a ser seno de 3t. Simplemente para la f cambiamos el w por una t. Así que esa es la primera función. Necesito ahora la g. Por descarte, la g tendrá que ser esta parte de aquí.
¿cierto? Así que G evaluada en T menos W va a ser la delta de Dirac evaluada en T menos W menos 6. ¿Ok? Así que necesito ahora G de T. ¿Cuál es G de T? G de T va a ser la delta que está ahí, la misma delta, pero el T menos W lo vamos a cambiar por un T. O sea, ¿qué significa eso? Que todo esto lo vamos a cambiar por una T. Así que nos va a quedar delta evaluado en T menos 6. Y esa es la función G. Es la delta evaluada en T menos 6. ¿Qué significa? Es una delta de Dirac que vale 0 en todo tiempo, pero en el tiempo T igual a 6, toma el impulso y toma el valor infinito. Entonces aquí va a quedar delta en T menos 6. ¿Ok? Y ahora aplicamos la transformada de Laplace. ¿Cuál es la transformada de esta convolución? Es multiplicar las transformadas. La transformada del seno de 3t, esa es 3 partido por s cuadrado más 9, por nuestro formulario. Y la transformada de la delta, la vimos hoy, esa es e a la menos 6s. ¿Ok? Y ahí tenemos terminada esa parte. ¿Ok? Vamos con la siguiente. En la siguiente tengo la integral de 0 hasta t de e a la menos 7w por el escalón unitario evaluado en menos 2 más t menos w. ¿Ok? Así que recordar que para la f tenemos que identificar la expresión que dependa solo de w. Acá tengo una exponencial e elevado a menos 7w, aquí está solo w, mientras que en el escalón tengo el w, pero también tengo el t. ¿Ya? Así que en nuestro caso, para esta integral, esta va a ser la f de w. F de w va a ser entonces e a la menos 7w. Entonces, f de t va a ser cambiar el w por una t. O sea, e a la menos 7t. Esa es la primera función. Y ahí tenemos que hacer la convolución. Por descarte, la función g evaluada en t menos w va a ser este escalón. ¿Ya? Así que aquí g evaluada en t menos w será el escalón unitario evaluado en menos 2 más t menos w. Entonces, ¿cuál es la g? La g es tomar este escalón, pero lo que tenemos que hacer es cambiar el t menos w por un t. O sea, este t menos w que está aquí, lo cambiamos por una t. ¿Qué nos va a quedar? Menos 2 más t, ¿cierto? Mu evaluado en menos 2 más t, lo cual es lo mismo que escribir mu evaluado en t menos 2. Así que esa es la función g, mu evaluado en t menos 2. Y ahora aplicamos el teorema de convolución para esta transformada de Laplace. La transformada de e a la menos 7t, esa es 1 sobre s más 7 por la transformada del escalón. El escalón donde el salto se produce en el 2. Eso es e a la menos 2s partido por s. Y ahí tenemos lista la transformada de Laplace. Finalmente, acá tengo simplemente una integral, que es la última propiedad que vimos, ¿cierto? Y esto se puede ver como, como el producto convolución de seno de 5t, porque si se fijan, acá solo aparece esto que depende únicamente de w, así que esto es seno de 5t, y la otra función está invisible, no aparece, ¿cierto? La función g, que en realidad es como si hubiese un 1 multiplicando. Así que se está haciendo la convolución entre el seno de 5t y la función constante igual a 1. ¿Cómo queda la transformada de Laplace? Queda como la transformada del seno de 5t, que es 5 partido por s cuadrado más 25, multiplicado por la transformada de la función constante igual a 1, que sabemos que es 1 partido por s. Y ahí tenemos hecho
todas las convoluciones. Si se fijan, nunca calculamos las integrales, nunca. Simplemente lo que hicimos fue cambiar la representación de la notación de la integral, la cambiamos a su forma de convolución. Y de esa manera, al cambiarlo a su forma de convolución, podemos aplicar la transformada de Laplace con el teorema de convolución. Y eso es en lo que vamos a ir trabajando más adelante. Así que hasta aquí ha llegado la sesión de hoy.